Hola de nuevo, estamos en el curso de Introducción a Unix y en este video, en este segundo video, veremos el procesamiento de texto en Unix. Bueno, empezaremos con un caso práctico. En este caso, por ejemplo, un log tiene el siguiente formato, que es IP, usuario, hora, la URL, el código de estado y los bytes entregados. Y el dicho URL, que es el que está aquí, este tiene la siguiente estructura: la petición, el URL del homepage, marca, tipo, número de modelo, página índice. Y aquí tenemos un ejemplo de este registro, ¿no? Por ejemplo, el IP sería esta, el usuario sería admin, la hora esta, la URL en cuestión es toda esta, que en este caso tenemos la petición que es get, la URL del homepage, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer esto, los comandos head, tail, cut, com y diff son necesarios. Entonces, del log anterior, el administrador desea extraer los siguientes reportes. El primero es obtener los detalles de las recientes N búsquedas de productos. Para esto estaremos utilizando y explicando a continuación los comandos head y tail. El siguiente es mostrar los distintos productos buscados por los usuarios finales con sus números de series, que con el comando cut lograremos eso. Y por último, los comandos com y diff para analizar tendencias emergentes en las preferencias del cliente a través del tiempo. Con la ayuda de estos comandos estaremos realizando los requerimientos del administrador, en este caso práctico. Bien, las 10 búsquedas más recientes hechas por los usuarios y las primeras 10 búsquedas hechas por los usuarios las estaremos realizando con ayuda de estos comandos. Por ejemplo, el comando tail, que es para listar los n registros, que son 10 por defecto del comando, agregados recientemente en un archivo. Y el head, que es para listar los primeros n registros del archivo. Aquí tenemos, por ejemplo, el uso de tail, las opciones de tail. En este caso, usando un -n o -n es para especificar el número de líneas. El -c es para especificar el número de bytes, -f para seguir los cambios en el archivo y el -s el intervalo de pausa. Bien, así que en este caso vamos a hacer una demostración del comando tail. Para esto tenemos esta terminal con los siguientes archivos. En este caso queremos manipular el archivo access.log.txt. Bien, tenemos esta información en nuestro archivo. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Vamos a probar el funcionamiento del comando tail. En este caso, si probamos tail y el nombre del archivo, nos dará los primeros 10 registros en el archivo. Entonces, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, nos muestra todos por defecto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros especificamos el número de líneas? En este caso queremos que salgan 6. Recordemos que tail es de abajo hacia arriba. Entonces, en teoría, nos tendría que sacar 1, 2, 3, 4, 5 y estos 6 registros. ¿Vale? Y listo. Así saca 6 registros que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora pasamos con el comando head. Este comando imprime las primeras 10 líneas en un archivo. Es parecida a la sintaxis al comando tail. Es head la opción que vamos a usar y el número de archivos. Aquí en este caso la opción -n, n es el número de líneas y c es el número de bytes. Como demostramos en el caso anterior, el número de líneas, en este caso vamos a usar la cantidad de caracteres. Bien, entonces digamos que queremos sacar los 248 caracteres de el acceso. Nos aparecerán estos.
Vamos a usar la primera línea, por ejemplo, de arriba hacia abajo. Tendría que ser y listo. El comando cut separa los campos de interés de nuestro archivo y gracias a esto extrae partes de cada línea del archivo. En pocas palabras, corta una serie de bytes o de caracteres o campos de cada registro del archivo basado en un delimitador, que el delimitador por defecto es el tabulador. Pero ya después estaremos viendo cómo cambiar eso y cómo manipular los archivos. Procesa el archivo verticalmente, como resultado produce una o más columnas en la salida y actúa como un filtro que procesa el archivo y extrae columnas de este. Bien, como todos los comandos, el comando cut también tiene sus opciones, que en este caso son B para seleccionar solo ciertos bytes, la C que es para caracteres, que es solo para seleccionar ciertos caracteres, el delimitador para cambiar el delimitador por defecto de tabulador, el "-f", que viene de fields, para seleccionar solo los siguientes campos. Bien, vamos a demostrar ahora el funcionamiento del comando cut. Ok, tenemos el mismo archivito que es de access.txt y, por ejemplo, aquí vamos a probar el comando cut. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bien, ¿qué estamos haciendo en este caso, en este comando? Tenemos que estamos manipulando este archivo, que son todos estos records o renglones. Bien, de este vamos a delimitarlos con estas comillas. Entonces, para partir de esto, estamos separando por comillas. ¿Cuántas tenemos? Estas y estas. Entonces se puede decir que hasta ahora tenemos una columna, ¿sí? Y otra columna, que están separadas por las comillas. Bien, de esa salida, nosotros queremos el field 2, o sea, la columna 2. Toda esta es la columna 1 hasta la primera comilla y toda esta es la columna 2. De esta columna 2 se la pasamos con el pipe lightning que lo vimos en el video anterior, con el pipe y esto lo hacemos uso del comando cut con el delimitador slash, ¿ok? Entonces tenemos una, dos y tres, cuatro. ¿Y qué queremos aquí? La segunda nada más. Entonces, por lo tanto, la que separa de la primera a la segunda es esta y la que le separa de la segunda a la tercera columna es esta. Y bien, toda esta columna, toda esta columna, etcétera. ¿Qué es lo que nos sale aquí? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros queremos solamente esta columna de las IPs? Bien, entonces vamos a usar igual el comando cut, especificar el delimitador, qué es lo que separa a esto de todos los renglones. Exacto, el dash o el guión. Entonces especificamos el delimitador dash. Ok, en caso de que usemos este delimitador, nos quedarán ¿cuántas columnas? Dos. Toda esta y toda esta. Ah, no. También estas porque las separan con los delimitadores. Pero eso no importa mucho porque queremos solo ver qué field o qué campo, el primero. Ok, entonces especificamos aquí el primero y el nombre del archivo. Y asimismo nos sacarán solo las IPs. Ahora, en este caso, si ponemos este comando, lo que nos dará como salida es esta columna, que es la columna 1, y la columna 2 que llega hasta acá. ¿Sí? Miren, como pueden ver, como podemos observar, nos sale hasta Sony. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el delimitador dash y nos llega hasta acá, el siguiente. Bien, ahora lo que queremos hacer es de toda esta salida, sí, vamos a usar el pipe para especificar esta salida. Vamos a usar otro delimitador. ¿Para qué?
para separar estas columnas y cuál es el primer carácter que nos encontramos para separar solo esta de lo siguiente, sería el espacio. Bien, entonces tecleamos el espacio y menos queremos F1 y el 3. ¿Por qué el 3? Porque si se fijan, esta es la columna 1, ¿sí? Esta sería la columna 2, este pequeño guión, y esta sería la columna 3. Excelente. Ya tenemos aquí la IP y el usuario. El comando paste. Este puede ser utilizado para unir contenidos de dos archivos verticalmente. Ojo con esto que es verticalmente. La sintaxis es tener el nombre del comando, archivo 1 y archivo 2. Y como siempre tenemos nuestras opciones para estos comandos. Y al igual que en el otro video, les dejaré el material extra en la descripción del video. La opción "-d" es para cambiar el delimitador, que también es por defecto tab, a un carácter en específico, y tenemos a "-s" para unir múltiples líneas del archivo usando delimitadores especificados. Al administrador le gustaría comparar ambos archivos para preseleccionar los productos en común de ambos archivos para sacar las siguientes conclusiones. Queremos encontrar los productos que aún prefieren los usuarios, encontrar los nuevos productos de elección del cliente, identificar las tendencias emergentes en las preferencias del usuario. Para esto, vamos a utilizar los siguientes comandos, que es el com y el diff. Bien, el comando com compara dos archivos ordenados línea por línea y produce una salida con 3 columnas, cuando no se le pasa ninguna opción. En la primera columna son las líneas únicas del primer archivo, la segunda las líneas únicas del segundo archivo y la tercera y última columna contiene las líneas comunes en ambos archivos, y la sintaxis es com, la opción que utilizaremos, y el nombre del archivo primero y el nombre del segundo archivo. Y las opciones son las siguientes. El comando diff es para comparar archivos línea por línea y nos es útil cuando deseamos saber exactamente las diferencias, pero a nivel registro. Este intenta determinar el mínimo conjunto de eliminaciones e inserciones entre archivos, y normalmente este comando es utilizado para demostrar los cambios entre dos versiones del mismo archivo. La sintaxis es diff, la opción que utilizaremos y los archivos. Aquí tenemos las opciones del comando diff. Ahora, regresando al caso práctico, después de esta breve explicación de los comandos, el administrador le gustaría comparar las preferencias de usuario de los nuevos y de los recientes logs de búsquedas. Bien, los logs de búsqueda son este, que es brand new, que es el nuevo, y branch old, que para cuestiones de esta práctica se está suponiendo que son las tendencias actuales de búsqueda y branch old son las anteriores. Vamos a comparar estos dos archivos utilizando el comando com. Com, el nombre del primer archivo, que es old, y el nombre del segundo archivo, new. Y bueno, como pudimos ver en la explicación anterior, el comando com nos da 3 columnas distintas, ¿vale? La primera columna es las líneas únicas del primer archivo. La línea 2 es las líneas únicas del segundo, y la columna 3 contiene las líneas comunes en ambos archivos. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación que se le daría aquí es que como Sony en 1, 2, 3, 4, 5, 8 renglones es común en las búsquedas anteriores y en las búsquedas actuales, quiere decir que aún es relevante. Si queremos, por ejemplo, suprimir la primera columna, utilizamos esta opción com menos
la primera columna e igual brands old y el nombre del segundo archivo. Listo, aquí si pudieran observar con el comando normal sale la primera columna que es Samsung y aquí si especificamos que no se muestre, nos muestra la salida sin la primera columna y lo mismo pasaría si eliminamos la segunda. El comando diff. Este comando compara archivos línea por línea y nos es útil cuando queremos saber las diferencias a nivel registro. Intenta determinar el mínimo conjunto de eliminaciones e inserciones entre archivos y normalmente es utilizado para mostrar los cambios entre dos versiones del mismo archivo. Tenemos una sintaxis muy simple que es diff, opción y los archivos que queremos utilizar. Vamos a hacer una demostración del comando diff igualmente con las mismas tendencias de búsqueda que era nuestro brands old y brands new. ¿Qué pasa cuando usamos esto? Nos sale una salida como la siguiente. Primera línea, ¿qué nos dice? Primero tenemos estos números que significan los números de línea de la primera línea. Después una letra, A que es para suma, D es para eliminación y C es de cambio. Y el otro es números de línea de la segunda fila, del segundo archivo. Entonces, ¿qué significa este renglón? Significa que las líneas 1 y 2 del primer archivo tienen que ser cambiadas, changed, para igualar a la línea número 1 del segundo archivo. Entonces, la segunda y la tercera línea de este resultado son las líneas del primer archivo seguidos por un separador y después la siguiente línea es de el segundo archivo. ¿Qué significan este signo menor que? Estas son las líneas del primer archivo y las líneas con mayor que son las líneas del segundo archivo. Tenemos un parámetro en el comando diff que es la opción Q para saber si los archivos son diferentes. En este caso, pues obviamente ya sabemos que sí. Y nos dice, los archivos brand old y brand new sí difieren. El comando sort reordena las líneas de un archivo tal que las líneas aparezcan en orden numérico o alfabético. Si no se dan opciones, el ordenamiento se hace tal que primero van las líneas que inician con un número y después las líneas que inicien con una letra, primero irán las que inicien con minúscula y luego con mayúscula. Entonces, para dar un análisis más detallado de este, tenemos preparado un ejemplo, pero primero vamos a ver las diferentes opciones que tenemos con este comando. La primera es T, que es especificar el delimitador. K, especificar las columnas del inicio y fin del ordenamiento. R, ordenar reverso. N, eliminar los datos numéricos. U, eliminar líneas duplicadas. Y C, comprobar si el archivo está ordenado o no. Y una sintaxis igual muy sencilla, que es sort, la opción que utilizaremos, y el nombre del archivo. Para el ejemplo, tenemos que el número de usuarios ordenado por el número de veces que aparecen en nuestro archivo se puede encontrar de la siguiente manera. Recordemos que tenemos este archivo llamado access.txt, donde tenemos la siguiente estructura. Entonces el requerimiento que tenemos nosotros es ordenar de mayor a menor la combinación de usuario e IP que aparecen ciertas veces en el archivo. Para ello hacemos uso del comando cat, usamos el delimitador espacio
para dividir a las columnas por los espacios que tienen aquí. Queremos las columnas 1, que dijimos que era la IP. Esta sería la columna 2, el guión, y esta sería la columna 3. Entonces queremos las columnas 1 y 3 del archivo access. Esto lo pasamos con un pipe a un comando llamado unique para solicitar que se haga solo las líneas únicas o que no son irrepetibles, y queremos el orden de reverso de aparición. Entonces esto se lo pasamos aquí y tenemos el orden reverso. Como vimos anteriormente, que utilizamos el comando unique, que es para eliminar las líneas repetidas. Este es utilizado para eliminar las instancias repetidas de líneas consecutivas de un archivo, muy importante. Si la misma línea está presente en el archivo más de una vez, pero no están consecutivas, o sea, seguida una de otra, serán consideradas como líneas únicas y por este motivo no serán eliminadas. Por lo tanto, debemos considerar que si todas las líneas repetidas del archivo tienen que ser eliminadas por cierta instrucción o cierto requerimiento, entonces primero el archivo debe de estar ordenado antes de pasarse al comando unique. También unique tiene sus opciones, que es seleccionar líneas no repetidas con "-u", "-d", seleccionar líneas duplicadas, y "-c" es para contar la frecuencia de aparición, que es lo que utilizamos en el ejemplo anterior. Aquí, con unique "-c" contamos la frecuencia de aparición, que es esta primera columna que nos aparece acá. Para demostrar el ejemplo de unique, vamos a mostrar este archivito que tenemos aquí y lo vamos a ordenar primero. Lo ordenamos. Sí, de esta forma ya quedaría ordenado dependiendo pues el número y después de la letra. Ahora, para eliminar las líneas duplicadas que podemos observar que son esta también y esta también. Entonces, si nosotros hacemos uso de este comando sort y lo pasamos al comando unique, nos podemos observar que son menos registros y elimina los registros que son exactamente iguales. Este manipula caracteres individuales en una línea y específicamente traduce de carácter a carácter. La sintaxis es tr, cualquier opción de estas de la izquierda que tenemos en la tabla, la expresión 1, la expresión 2 y la entrada estándar. Muy importante que aquí no estaremos trabajando con archivos, sino con cadenas de caracteres. Tr traduce cada carácter de la expresión 1 a su correspondiente carácter mapeado en la expresión 2. Y la nota es que tr toma como entrada solo como una entrada estándar, no toma archivos como entrada. Bien, lo del uso se quedará más claro con el ejemplo que traemos preparado. Tenemos un archivo logs.txt y el administrador quiere cambiar estas comillas dobles por comillas sencillas. Para hacer esto podemos usar el comando primero cat, la salida, que es esta de aquí, toda esta cadena, la pasaremos con un pipe al comando y vamos a traducir las comillas dobles. Esta comilla de aquí la vamos a traducir a esta expresión, que es las comillas sencillas. Bien, si se acuerdan de esto que explicamos aquí, la expresión 1 vendría a ser esta, que es una comilla doble, y la expresión 2 es una comilla sencilla. Aquí en las expresiones prácticamente podemos usar comillas sencillas o dobles para especificarlas, pero en este caso de que queremos cambiar las comillas dobles a una comilla sencilla, para identificar un solo carácter de la comilla doble estarán
rodeadas por comillas sencillas y viceversa en el caso de las comillas sencillas. Y listo, la salida quedaría así. Ahora, en otro ejemplo, que el administrador quiera pasar todo a minúscula, podemos hacer uso también del comando tr, que vamos a traducir. Que vamos a traducir todos los caracteres de la A a la Z mayúsculas, ¿sí? A todos los caracteres de la A a la Z minúscula. Lo que estamos haciendo es traducir todos los caracteres de esta expresión regular a esta expresión. Y listo, ya todos nos quedarían en minúsculas. Ahora, ¿qué pasa si nos piden, por ejemplo, que el administrador quiera toda esta URL, pasarla a minúsculas y en un archivo nuevo? Bien, lo que tenemos que hacer es aplicar varios comandos que ya hemos visto a lo largo del curso. Primero, cat para ver el contenido del archivo. Aquí ya tenemos la cadena y se la vamos a pasar al comando cut con un delimitador que sería la comilla doble, ¿vale? En este caso, si separamos cada renglón, acuérdense que con cut estamos trabajando cada renglón y cada renglón tiene ciertas columnas que separaremos con un delimitador. En este caso, separaría hasta aquí y separaría hasta acá, ¿sí? En todo caso, ya tenemos dos columnas y nosotros queremos la segunda, que es esta. Entonces lo especificamos con field 2. Ya, tenemos todo esto. Ahora, ¿cómo lo pasamos a minúsculas? Fácil, con el comando tr. La primera expresión, que sería la que vimos anteriormente, todos los caracteres de mayúsculas los traduciremos a caracteres de letras minúsculas. Bien, ahora nosotros tenemos una salida que es esta. Como pueden ver, toda la segunda columna de esta expresión de cut la transformamos o la traducimos de letras mayúsculas a letra minúscula. Pero, regresando a la pregunta, ¿cómo pasamos esto a un archivo directamente desde un comando? Bien, pues todo esto simplemente haremos uso de este carácter, mayor que. Esto simplemente indica que todo esto lo vamos a guardar o agregar en un archivo sobreescribiendo si existe el contenido. Por ejemplo, aquí todo el contenido lo vamos a guardar en un archivo llamado ejemplo comandos.txt. No nos muestra nada porque simplemente dimos la instrucción que toda esta salida que tenemos de este comando la guardara en ejemplo comandos.txt. Ahora podemos ver que aquí tenemos a nuestro ejemplo comandos.txt. Como lo vemos, ejemplo comandos, y es la misma salida que tenemos ahí guardada. También podemos hacer uso de el mayor que aquí, si el archivo existe, concatenará lo anterior al mayor que al archivo en cuestión. Veámoslo. Hacemos esto y si vemos el ejemplo comandos, nos tendría que aparecer obviamente dos veces esto. Aquí tenemos una y dos. Es una manera ya más práctica de ver los comandos que hemos visto. El siguiente es el comando ref, simplemente utilizado para invertir el texto o las líneas y invierte el orden de los caracteres en cada línea y los imprime en su salida estándar, en una cadena. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Si nosotros imprimimos en consola hola a todos, y esto hacemos uso de el comando ref, nos invierte esta cadena, que es así.
y también simplemente se puede utilizar en archivos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo comandos.txt que acabamos de hacer. Lo vamos a invertir. Nos quedaría así, al revés. Bien, ahora tenemos unos ejercicios para fortalecer todo lo que hemos practicado hasta ahora, todo lo que han aprendido, esperemos. Y tenemos el contenido en un archivo llamado ejemplo.txt, que igual les dejaré en la descripción también con las tablas que tenemos de referencia, en el cual tenemos un formato de la información de cliente, nombre de cliente, número de cuenta y tipo de cuenta separado por un delimitador tab, que como podrán recordar para varios de los comandos es el delimitador por defecto. Tenemos que hacer dos tareas. El primero es extraer los campos de cliente ID y nombre de cliente de ejemplo.txt, o sea, del archivo que va a tener esta información, y guardarlos en otro archivo llamado infocliente.txt. Esa es la primera ejercicio. Y el segundo es concatenar los dos archivos, que es ejemplo.txt e infocliente.txt, es decir, ejemplo es este que tenemos aquí e infocliente es el archivo resultante del primer ejercicio. Y guardar los resultados en otro archivo llamado resultado.txt. Bueno, pues mucha suerte, gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.